la demanda energética. ¿Sí? Recuerden que el nombre de esta hormona también, ¿cómo se va a llamar? Epinefrina, adrenalina o noradrenalina. ¿Qué otras preguntas podemos tener? Chicos, esas son hormonas, frutas bioquímicas, por ejemplo, la intensidad de la gluconeogénesis aumenta. ¿Qué otra fruta más puede aumentar? Bueno, su intensidad aumenta en las primeras horas. Glucogenólisis. ¿Qué otra fruta? ¿Qué otra fruta aumenta en contextos de ayuno? Su intensidad, bueno, la intensidad depende del contexto. ¿Qué otra fruta? Grecia, por ejemplo, en ayuno. Glucólisis. ¿Cuál? Habíamos visto, creo que el cuerpo cetónico. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Cetogénesis. Génesis. ¿Quién hace esto? Bueno, bien está, bien puesto. Voy a poner esto al hígado. ¿Y qué implica la cetogénesis, Ángel? La digestión de cuerpos cetónicos. Que van a ser combustible para tejidos extrahepáticos. Esos tejidos extrahepáticos que ruta hacen cetólisis, muy bien. Y eso que no hace tejidos extrahepáticos, no extrahepáticos. Entonces, ahí tienen eso. ¿Qué otra ruta más aumenta su intensidad en el ayuno? A ver, ¿qué cuenta? La glucólisis. Lipólisis, muy bien. Lipólisis. ¿Qué más? ¿Qué otra ruta? La proteólisis, muy bien, la proteólisis. Siempre están activas estas rutas, o sea, solamente su intensidad es la que está, digamos, prevaleciendo en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué otras rutas podemos tener que aumentan su intensidad? Lipólisis, proteólisis, cetólisis, cetogénesis, glucogenólisis. ¿Qué otra ruta más puede estar aumentando su intensidad? Adelante. Por ejemplo, el ciclo de la urea. ¿Por qué el ciclo de la urea? Urea. Bueno, buenos días. ¿Por qué el ciclo de la urea o ciclo de la urea por qué aumenta? ¿Por qué creen? Porque si se entiende que está haciendo proteólisis, en la proteólisis yo que libero aminoácidos. Y en esos aminoácidos que le saco, el grupo amino. Y ese grupo amino entra al ciclo de la urea. Entonces por ahí va el mensaje. En el examen final hay una pregunta sobre integración metabólica, ya sea en ayuno, en ejercicio, en estado alimentado. Este es en ayuno. Y en estado alimentado, ¿cómo funciona eso? En estado alimentado. ¿Qué excelente en estado alimentado? ¿Qué ruta? ¿Qué hormona? Muy bien, insulina. ¿No? ¿Y la insulina qué activa? La glucólisis, ¿qué más? La Neogénesis. No, la neogénesis es cuando queremos liberar glucosa. Neogénesis. La glucogénesis o glucogenogénesis, no se olvide que Glucogénesis, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra ruta? Lipogénesis. La insulina también promueve la glucogénesis, ¿qué opina? Según exceso. No, sí se promueve. ¿Por qué enzima? La acetilcoacarboxilasa. La acetilcoacarboxilasa es la enzima regulada de la lipogénesis. ¿Qué lipogénesis tiene? ¿De qué? Ácidos grasos a triglicéridos. De ácidos grasos y la formación también de triglicéridos. Esa ruta, ahora, en lipólisis es solamente ruptura de triglicéridos. Y en cambio, en lipogénesis es la construcción de triglicéridos. ¿Qué otra ruta más está activando y que es activada por insulina? La Ciclo de Krebs. síntesis, sí, como un ratito, síntesis de Proteínas. proteínas. Síntesis de proteínas. Es una ruta que está siendo estimulada por insulina.
ciclo de Krebs, ¿no? ¿Y el ciclo de Krebs qué sigue? Keropus, cadena de transporte de electrones, todo eso. ¿Qué rutas más están faltando acá promovidas de alguna manera por la insulina? Fosforilación, La silatina. vía pectosa fosfata. La vía pectosa fosfata. ¿Qué más? ¿Qué otra ruta se está activando? Aquí pongo esto, chicos. Esta flecha punteada porque sería indirectamente. Indirectamente. No es algo directo, por si acaso, directamente. Indirectamente la insulina promueve la vida fosfata. ¿Qué más? Indirectamente también la insulina que promueve. ¿La síntesis de qué? La síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol y hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas. Entonces, ahí tienen. Por ejemplo, si en el examen se les pregunta, mencione qué rutas se activan en contexto de ayuno, en contexto de estado alimentado, usted puede mencionar ahí que tiene bastante que explicar. Y ahí puede decir ese término clave que hemos dicho: intensidad, buenos días, intensidad dependiente de contexto, ¿cierto? Acá vemos que ambas rutas siempre están activas. ¿Y por qué siempre tienen que estar activas? Porque tienen que salir siempre intermediarios, hemos dicho, intermediarios metabólicos a otras rutas. El ciclo de Krebs no se puede apagar. ¿Por qué? Porque esa es una ruta integradora. Ahí salen intermediarios hacia otras rutas. ¿Sí? Tomen fotos de esos dos ejemplos. Estaría más bueno repetir cómo van a integrar si eventualmente viene una respuesta, una pregunta como esta. Glucogenogénesis, ¿cuál sería de ellas? Glucogénesis. Glucogénesis es también conocida como glucogenogénesis. ¿Sí? ¿En qué lámina como ya nos hemos quedado? Lo que es resistencia a la insulina. ¿No me acuerdo? Sí, estábamos hablando de que no entendíamos, ¿no? Entonces. Y esto. ¿Por qué mecanismos la glucosa promueve glucogénesis? ¿Cuáles son sus cuatro mecanismos? A ver, bueno, gracias. Un mecanismo por los cuales, por ejemplo, si le dijéramos, ¿por qué la glucosa me hace engordar? 4 mecanismos hay ahí ocultos. ¿Cuáles serían? Primero, ¿por qué la glucosa me estaría haciendo que aumente el adiposo? ¿Dónde se almacenan esos triglicéridos, chicos? ¿En 2 órganos cuáles eran? El hígado. Muy bien, bien claro. Tejido adiposo. Sí, adelante. Adelante, joven, adelante. Buenos días, buenos días. Tejido adiposo. Esos son los lugares de reserva. ¿Cuáles son los mecanismos de reserva? Porque el azúcar, ¿no? Como dicen muchas personas, la grasa, el azúcar, el pan, la cosa me hace engordar. ¿Cuál sería el mecanismo? Primero, la glucosa se puede convertir en ácido licuar, luego sigo por el proceso. Es uno. Primero. Lo otro es que la glucosa me da energía y la energía sirve para formar triglicéridos. Lo siguiente. De etanol. Glucosa. Que la glucosa alimenta la vía pentosa da poder reductor, y ese poder reductor me sirve para la síntesis de triglicéridos. ¿Por qué una dieta hipercalórica envejece a la persona metabólicamente hablando? Porque, a ver, ya a este nivel estamos para deducir eso. ¿Por qué una dieta hipercalórica cargada de azúcar envejece metabólicamente a la persona? Bueno, claro, si yo tengo que mi cuerpo está concentrado en formar triglicéridos, va a utilizar poder reductor, y este poder reductor usualmente ¿a dónde tendría que irse? Al glutatión. Y el glutatión, ¿qué hace? Elimina esta flecha de inhibición ROS. Entonces, esa es la base bioquímica, por eso es que dicen que
dietas altas en azúcar envejecen a la persona, por eso se enferma más rápido, ¿cierto? Bien, habíamos visto el tercer mecanismo. ¿El cuarto mecanismo cuál sería? Claro, la glucosa que hace incrementa la insulina, y la insulina estimula esa enzima de la lipogénesis. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Cuando la persona tiene muchos antojos de comer snacks a cada momento. Entonces, al comer snacks o chocolatitos a cada momento, ¿qué está haciendo? Está haciendo que el páncreas libere insulina. Y esa insulina puede promover la lipogénesis. Que por si acaso, este proceso no es malo. Ayuda a que el hígado y el tejido adiposo guarden triglicéridos. El problema es cuando la intensidad es excesiva. Y si el tejido adiposo, que chiquito vienen sus células así, tiene un exceso de entrada, ¿a qué se va a convertir? A un adiposito grande, según fisiopatio. Ese adiposito grande, ¿cómo se llama? Si grandote cuando crecieron. Tejido adiposo hipertrofiado. Hipertrofia de tejido adiposo, o sea, se agranda. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo no tengo espacio aquí, ¿qué me queda? Pues se agranda. Entonces, esa hipertrofia es dañina para el cuerpo. Bien, tomen apuntes a esas ideas, por favor. Vamos aclarando varias cosas. Preguntas, curiosidades. ¿No? Profesor, si usted me pone, por ejemplo, decime cuáles son los 4 mecanismos que es lo que está ahí. Debo de mencionar, por ejemplo, de la insulina, pasa a tipo A, se transforma y afecta. Sí, usted puede, o sea, si se viene, ¿qué pasa en estado alimentado? Ustedes pueden decir, en un contexto de estado alimentado con alta glucosa, puedo incrementar la intensidad de la lipogénesis por tales razones. Primero, porque la glucosa me da acetil-CoA, luego que la glucosa incrementa la insulina y la insulina promueve a esa enzima, ¿no? Y todos los mecanismos. Y el etanol, ¿cómo el etanol está haciendo que yo forme triglicéridos? Porque en una borrachera, por ejemplo, las personas tienen una panza grande, no son borrachos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos? Genera acetil-CoA. Claro, el etanol de alguna manera se puede metabolizar a acetato. El acetato, acetil-CoA. El otro mecanismo es que el etanol estimula esta enzima, la lipogénesis. Y bueno, ahí hay un tema ahí con el envejecimiento, porque el etanol suele agotar esto. Agota esto. Entonces ahí hay un tema más allá, pero por este curso no vamos a profundizar más. Pero sí hay base científica de por qué el etanol hace que la persona envejezca. No, la persona se deteriora mentalmente, se le mueren sus neuronas. Esa es la base por la cual la marihuana, el fumar, el cigarro hacen que a la persona se le mueran sus neuronas, porque esas sustancias son procesadas por el citocromo P450, y cuando ese citocromo funciona, que libera radicales depresosos. Bien, sigamos entonces. Nos habíamos por aquí habíamos hablado algo. A ver, pregunta. ¿Quién hace que la glucosa sanguínea se mantenga así? ¿Usted nivel? ¿Quién hace que la glucosa sanguínea se mantenga en ese nivel? O sea, que no caiga a cero. Sí, el glucagón, por supuesto, el glucagón hace, pero ¿qué ruta bioquímica haría que la glucosa sanguínea se mantenga estable, ¿no? Que no caiga y no entremos en un estado de hipoglicemia severo? La gluconeogénesis es la más predominante acá. En el gluconeogénesis. Su intensidad aumenta. Y yendo un poco más al análisis, si recordamos, en las primeras etapas de la gluconeogénesis, ¿qué sustratos creen que se están utilizando en las primeras etapas? Sustratos para la gluconeogénesis. Primero, piruvato, ácido láctico. ¿Por qué el ácido láctico constantemente se está generando incluso en estado alimentado? ¿Por qué comemos? ¿Por qué el ácido láctico constantemente se está generando?
Y la gluconeogénesis siempre está activa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los eritrocitos, ya saben eso, los eritrocitos producen ácido láctico inevitablemente. Entonces el hígado tiene que estar haciendo eso, la conversión del ácido láctico a glucosa. Luego, mientras más aumenta la intensidad de gluconeogénesis, ¿qué sustratos entran a tallar? El glicerol de los triglicéridos, ¿qué más? Y aminoácidos. Ya eso hablamos de una etapa de ayuno prolongado, se comienza a romper aminoácidos. Sí, pero si les preguntan por qué se mantiene esta glucosa así estable, es por gluconeogénesis, por ejemplo. Y pregunta acá, ¿qué tiene que ver los ácidos grasos con los cuerpos cetónicos? A ver, eso lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué tienen que ver los ácidos grasos libres con los cuerpos cetónicos? ¿Cómo se conecta eso? ¿Cómo se conecta eso? Por la insulina sería trabajando y se activa la lipólisis, ¿no? Baja la insulina, sí, baja la insulina y ahí se activa la lipólisis, sí, muy bien. Pero la conexión entre eso y esto, ¿cuál sería la conexión? Les había dibujado un hígado, se acuerdan, en un músculo. A ver, chicos. Porque los cuerpos cetónicos son como algunos combustibles alternativos. Combustible alternativo ya, pero En el recuerden, músculo. triglicéridos se convierte, ocurre la lipólisis, luego que se libera ácidos grasos. ¿Qué ruta se hacía? Beta oxidación. La beta oxidación producía ¿qué cosas? NADH, FADH y acetil-CoA. El acetil-CoA me sirve para fabricar cuerpos cetónicos. Por eso, o sea, la grasa está siendo útil para formar cuerpos cetónicos. ¿Quién hace la formación de cuerpos cetónicos? ¿Qué órgano? El hígado. El hígado es el que hace la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, no sé, tienen alguna consulta cercana. Y eso se mantiene, ¿no? O sea, la cetogénesis se da mientras dure el ayuno. Su intensidad obviamente aumenta, ¿no? Bien. O sea, acá tenemos lo contrario, ¿no? Miren, la insulina baja y ¿qué sube? El glucagón sube. Muy bien. Vamos entonces, tomen apuntes, no sé, escucho sus consultas, por favor. Consultas. Profesor, ¿puede explicar la cetoacidosis diabética? Cetoacidosis se da, por ejemplo, cuando en la diabetes hay un exceso de glucosa, ¿cierto? Pero la glucosa no puede entrar a los tejidos fácilmente. Entonces, los tejidos que interpretan que les falta glucosa, y como interpreta que les falta glucosa, ¿qué liberan? Y eso está haciendo que la intensidad de la cetogénesis se hace muy alta. Entonces, los cuerpos tónicos, ¿quiénes son, por ejemplo? ¿Quiénes son los dos cuerpos tónicos? El acetato y el beta-hidroxi butirato. Muy bien, eso repasen, por favor. El beta-hidroxi butirato. Lo que pasa, estimados, es que estos componentes pueden soltar protones. Y al soltar protones, ¿qué hace con el pH? Lo baja. O sea, no es exagerado, o sea, no vayan a pensar que yo al hacer una dieta cetogénica voy a acidificar mi pH. No, eso es más intenso en pacientes con diabetes tipo 1. Y esta acidez, ¿a qué me puede dar lugar? A cetonuria y cetonemia. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, cuerpos cetónicos en orina y cuerpos cetónicos en sangre. Y si los dos persisten, a esto, ¿cómo le llamo este escenario? Cetoacidosis. Y eso es letal. O sea, por eso la persona con diabetes tipo 1 no es que, oye, yo no puedo ir al hospital porque me puede comportar mal. No, sino tiene que tratarse. Hay personas que no van teniendo. O sea, que les da miedo tratarse. Porque ¿quién va a confiar pues, en una entidad del sector público que son bien eficientes? Entonces,
He escuchado personas, no, me ha salido un cáncer, entonces mejor me quedo en casa. Ustedes saben de que es mejor tratar primero el cáncer antes de entrar a terapia nutricional, ¿no? Bien, tomen apuntes, por favor, quedó claro Ángel, la pregunta. Igual hay más para empezar ahí, ¿no? En el caso de hiperamonemia, la amonemia es lo contrario. ¿En qué contextos hay hiperamonemia? Cuando hay una excesiva, cuando está malogrado el ciclo de la urea. Cuando el ciclo de la urea está malogrado, ¿qué pasa con el amoníaco? Está limpio el primer urea. No se va a poder convertir en urea. ¿Y quiénes hacen ciclo de urea? El hígado. Y en menor intensidad el riñón, pero el hígado es el principal. Por eso cuando hay una cirrosis, intoxicación por amoníaco, hiperamonemia. Y la hiperamonemia, pues, ¿qué hace con el pH? ¿Lo baja o lo sube? Lo sube. Más bien es al contrario, ahí se alcaliniza, por así decirlo. O sea, en personas sanas hay amortiguadores fisiológicos, usted sabe. Pero en una persona enferma hablamos de que las concentraciones se descontrolan de sus componentes ácidos o alcalinos. Muy bien, tomen apuntes, por favor. Y me parece que acá no quedamos. Bien, resistencia a la insulina, estimados. En resistencia a la insulina, ¿qué teníamos allí? ¿Quiénes son las células que tienen esa señalización, por ejemplo? Los eritrocitos. Las células que tienen esa señalización de insulina. No. ¿Quiénes serán esas células? Van a ser... A ver, chicos. Recuerden, esta es una célula. Y una célula que tiene GLUT4. ¿GLUT4 para qué sirve? Para la glucosa. ¿Quiénes son los tejidos que tienen GLUT4? Músculo esquelético. Usted sabe que la masa muscular es muy grande en el cuerpo humano, entonces el músculo, más allá del tema de apariencia física, ¿no? De signo de robustez, de salud, o sea, es importante para captar la glucosa en el cuerpo. Bueno, habíamos dicho que funcionaba como una esponjita, ¿cierto? Entonces, este GLUT4 se formaba gracias a... No se formaba, ¿cómo se llamaba ese término? Cuando salía de translocación. Translocación significaba que el GLUT4 estaba así, miren, ahí, en vesículas dentro. ¿Ven? ¿Y quién hacía ese trasloque? Venía la insulina. La insulina activaba, ¿cómo se llama esta cosa? Receptor de insulina. Y ese receptor de insulina, bueno, hay una serie de cambios químicos, activa IRS. ¿IRS a quién activa? PI3K. Esta quinasa de aquí, PI3K, o sea, quinasa PI3K. Y luego, ¿qué pasa? Se activa AKT. Y AKT va a promover que esas vesículas con GLUT, ¿qué le va a pasar a esas vesículas? ¿Qué sé? ¿Qué es translocar? Cambiamos la posición. Que estaban en burbujita y se pongan a posicionar en la membrana y estén listas para captar ahí la glucosa. No sé si quedó claro hasta acá. A esto, ¿cómo le puedo llamar yo? La señalización de insulina. La insulina está llegando al receptor que activa una serie de proteínas. Entonces, es como si nosotros, hay algunos que tienen orejas, ¿no? Y no escuchan. ¿Cómo es eso? Escuchar. Y bueno, interpretar el mensaje, ¿no? Aquí tiene la oreja, llega el mensaje, pero como decía nuestra mamá, nuestra abuela, no sé si en algún momento hemos escuchado, le entró por una oreja y le salió por la otra, porque no hubo una interpretación apropiada. Puede escuchar, pero para interpretar eso que he escuchado, ¿qué necesito tener?
una serie de mecanismos académicos, una serie de proteínas, miren, son proteínas. ¿Se dan cuenta? Y esas proteínas en dónde están codificadas, a nivel genómico. Ahora, ¿qué pasa en resistencia a la insulina, chicos? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes resistencia a la insulina? ¿Qué hará Abigail? ¿Cómo entiende resistencia a la insulina? Que no se va a poder cumplir la formación de los nutrientes. Ya. Miren, hay resistencia a la insulina y luego que sigue la persona. Diabetes mellitus tipo 2. En resistencia a la insulina, ¿qué hay? ¿Y qué incrementa? ¿El páncreas qué hace? Libera más insulina. Libera más insulina. En diabetes mellitus, ¿qué hay? También Insulina. el páncreas se esfuerza a producir insulina, pero han muerto las células beta. Las células beta comienzan a morir. Entonces, primero la insulina está en este proceso de que aumenta, se esfuerza, pero dado a que las células beta han muerto, ¿qué va a pasar con la insulina? No se absorbe. Se reduce, imagínense. Entonces, más o menos así va progresando la enfermedad. Resistencia a la insulina que tengo, que el páncreas está mandando mucha insulina. ¿Por qué? Porque la señalización es lenta, no se está dando apropiadamente. ¿Y por qué es lenta? Porque el receptor o la señalización han perdido sensibilidad. Es decir, es como que llega la insulina y no interpreta la señal. Y bioquímicamente, ¿qué es perder sensibilidad? Cuando esos componentes dejan de funcionar eficazmente. ¿Por qué? Porque algo los perturba. O sea, hay componentes que los están perturbando. Por ejemplo, ¿qué puede perturbar a estos componentes? El estrés oxidativo. ROS. Estrés del retículo endoplásmico. ¿Quién lo causaba? ¿Se acuerdan? ¿Quién causaba el estrés del retículo endoplásmico liso y rugoso? ¿Quién? A ver, ¿quién causaba el estrés del retículo endoplásmico liso y rugoso? ¿Quién nos RERA? Retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso. ¿Quién lo estresaba el retículo endoplásmico liso? Ustedes ven con los octógonos. ¿No se han preguntado por qué la grasa trans está en el octógono? ¿Por qué la grasa saturada está en el octógono? Porque son dañinos, obviamente, ¿no? Pero dañinos, ¿cuál es la base bioquímica de eso? La grasa trans y saturada causan estrés aquí al retículo endoplásmico, en especial al retículo endoplásmico liso. Y el retículo endoplásmico liso, ¿por qué es importante este grasa? ¿Por qué es importante el retículo endoplásmico liso? ¿Por qué el retículo endoplásmico liso es crucial en el metabolismo? Porque es importante para el metabolismo lipídico. Ahí están enzimas de la síntesis de colesterol, están las citocromos P450, se imagina. Entonces, la grasa trans y saturada estresan al retículo endoplásmico liso. Y ese estrés del retículo endoplásmico liso, ¿a quién va a estresar? A las proteínas. A las proteínas de señalización de insulina. Antes se creía que el receptor era el único problema, o sea, que la insulina llegaba y el receptor era el que no funcionaba. No ingresaba a la célula. Y no empezaba la señal y ella se quedaba como esperando. Pero ahora se sabe que el estrés celular, o sea, los cambios metabólicos tóxicos que ocurren dentro, perturban a cada uno de los componentes. O sea, podríamos decir que en resistencia a la insulina, ¿no?, los componentes están alterados porque por el estrés del retículo endoplásmico liso,
los metabolitos de grasa y la inflamación. La inflamación, ¿quién la promueve? Tejido adiposo hipertrofiado. Tejido adiposo hipertrofiado ¿no? está perturbando a otras células, por ejemplo a estas células, y está promoviendo que haya inflamación. Y la inflamación también perturba esa señal. Entonces eso me parece que algo habíamos hablado en la clase previa, y cómo podríamos también entenderlo, ¿no? Es como que, no sé si algún día ustedes han ido a un lugar donde ponen mucha bulla, y si es una persona que no le gusta esas bullas, le va a doler la oreja, ¿no? Le va a doler el oído. Pero si es una persona que está acostumbrada, ¿qué ha pasado con su sensibilidad? En la persona que está acostumbrada a la bulla, ¿su sensibilidad ha aumentado o se ha reducido? Su sensibilidad se reduce o su resistencia aumenta o disminuye. Aumenta. Si nos gusta el ruido, nuestra resistencia al ruido aumenta, o sea, somos más resistentes al ruido. Entonces, eso pasa acá. La célula no escucha. ¿No escucha a quién? A la insulina. ¿Y qué tiene que hacer el páncreas? Tiene que gritar. ¿Cómo grita? Manda más insulina. Pero llega un momento que se cansó de gritar. ¿Y qué se le malogra? La célula beta. ¿No? Esto en fisiopato de repente han visto que los constantes picos de glucosa o las hiperglucemias perturban al páncreas y generan apoptosis a la célula beta. Por eso es que se muere diabetes tipo 2 y por eso es que la diabetes tipo 2 no es reversible. Yo esto sí lo puedo revertir, o sea, ustedes en nutrición con buenos estilos de vida, o sea, lo pueden revertir. De hecho, el ejercicio por 8 semanas, ejercicio aproximadamente según los estudios, pueden revertir eso. Pero si ya llega acá, ya fue. O sea, ya fue. Entonces, ¿por qué acá fue? Porque una vez que se mueren estas células, no hay forma de regresarlas. Ese es el tema. ¿Y cómo se mueren? Por intoxicación en la sangre con mucho azúcar, mucho glucosa. Es decir, no puede controlar la glucosa, por eso aumenta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya el fármaco van a ver de la metformina, de otras cosas, pero con este panorama yo creo que algo por ahí puede quedar así. Bien, preguntas. Preguntas, estimadas, ¿no? ¿Sí está entendiendo, estimada Carmen? ¿Ustedes qué pasan? ¿Todo bien? Listo, entonces, ¿qué otro detalle acá para mencionar? ¿No hay preguntas? El retículo endoplasmático listo es responsable del metabolismo lipídico. Síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos, síntesis de colesterol, síntesis de icosanoides, síntesis de un montón de cosas, eso. ¿No? Y no sé si lo habrán profundizado, pero... Profesor, ¿cómo así las células beta mueren o dejan? Porque como la persona no controla la glucosa, entra en estados de hiperglicemia. Esa hiperglicemia llega al páncreas y la célula beta se intoxica, activa apoptosis. Es como que se aburre de tanta glucosa. Se muere. Se muere y ya no hay marcha atrás, no se puede regresar. Es delicado eso, ¿no? Si uno si solamente basta con una que se muere. No, es como. No, son un montón de células. Recuerden que eso está en los islotes del Ártico, ¿no? Son un montón, son como una islita donde hay varias células. Y o sea, crónicamente si la persona está con esos picos de glucosa, perturba la función de esas células beta. No solo las beta, también las alfa. Todos esos desorden ahí en la persona con diabetes. Y es triste, ¿no? Que ya va a una terapia cuando ya es tarde, solo quedan fármacos. Y el fármaco puede alterar la microbiota. Y si altera la microbiota, altera todos los componentes del cuerpo. Entonces, por eso hay esos cambios, ¿no? En el olor, incluso. La persona tiene un olor fuerte, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta si un día tratan a un paciente con diabetes. En Piura le llamamos el humor, ¿no? Un humor fuerte, porque es el olor. No es por no echarse desodorante, sino es en toda la piel. Es porque no hay mecanismos suficientes de desintoxicación, por eso esas sustancias se botan en el suelo. Después cambia varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la regeneración
La diabetes tipo 1 era para niños, por ejemplo. Es más temprana. ¿Por qué? Porque el niño es simplemente su sistema inmune. Y ahí sí se puede desaparecer. No, ahí depende de insulina. O sea, tiene que inyectarse diariamente o no sé cómo será la insulina. O sea, y ahí depende de la dosis. Ya los cuidados que tiene que tener. Muy bien, chicos. Sigamos, sigue esto. Miren, ¿qué observa aquí? Cambios bioquímicos en actividad física. Actividad física, ¿qué ha pasado? ¿Qué observa ahí en la actividad física? ¿Qué observa en la actividad física? Quizá una síntesis de proteínas en el músculo. Muy bien. Esa es una célula muscular, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay factores que promueven la actividad, la ganancia muscular. ¿Cuáles son esos factores? IGF-1. IGF-1 es un factor de crecimiento. IGF-1, factor de crecimiento insulínico 1. IGF-1, factor de crecimiento insulínico o factor tipo insulina. ¿Qué otra cosa promueve la síntesis proteica? La insulina. Obviamente insulina en cantidades normales, no resistencia a insulina. Más bien resistencia a insulina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con resistencia a insulina? No se agarra músculos fácilmente, es difícil. ¿Qué otra cosa más promueve ganancia de proteína? ATP. La dieta. Dieta alta en proteínas. Ganancia de proteína, de eso. O sea, incremento de la síntesis proteica. ¿Qué dijeron por ahí? ATP. ATP. En alto. ¿Se escucha ATP. ATP? ¿O no? Sí, ATP también para el ribosoma, ¿no? Sí. Se han estado alimentados, yo tengo insulina, tengo esto. Bueno, dieta alta en proteínas, o sea, hay ¿qué aminoácidos en especial? Leucina, aminoácidos esenciales. Aquí está, por ejemplo, leucina, también los famosos BCA. Bueno, los BCA que están leucina, isoleucina. Bueno, ¿este qué es? BCA, claro, ahí de hecho sería el más importante. Entonces, ¿qué más acá? ¿Qué otra cosa promueve ganancia? La actividad física. Muy bien, el mismo ejercicio, ¿no? O sea, usted no vaya a pensar de que solamente comiendo alta proteína va a ganar músculo, no ocurre eso, ¿no? Tiene que tener todo esto. También, ¿qué más? ¿Qué favorece la ganancia muscular? Por ejemplo, testosterona o también conocidos como andrógenos. ¿No? Y otros esteroides, podríamos decir. Otros esteroides. Por eso hay gente que se inyecta esteroides. Y ustedes ven un patrón, ¿no? A veces están todos calvos los muchachos. Más musculosos, más calvos, y la barba son como si hubieran invertido. Sería importante observar, no soy experto en dermatología, pero hay un patrón, ¿no? Más musculoso y más calvo. Algo de... No, y de hecho sí, en varones la testosterona cuando se metaboliza se convierte en dihidrotestosterona, creo. Dihidrotestosterona. Es un conocimiento general, no es para el examen. La dihidrotestosterona es la que inhibe el crecimiento de cabello. Crecimiento de cabello. O sea, más logres. Por eso hay gente que, digamos, que tiene desórdenes hormonales y se les cae el cabello. En mujeres puede ser diferente, hay otras cosas, los estrógenos, todo eso. O hormona tiroidea. O sea, el tema del cabello
es hormonal, emocional, hay varias cosas acá. A veces por el simple hecho que se jala el cabello con un peinado medio apretado acá, alopecia, por presión. Entonces, pero yo les hablaba de esto, ¿no? Cuando hay un incremento de testosterona, esta testosterona se metaboliza en otras cosas y puede conducir a pérdida de cabello, por eso puede encontrar eso. También se podría considerar la hormona de crecimiento. ¿La hormona de crecimiento cuál? Reduce. Aumenta. Ah, acá, claro. Sí, este IGF también puede haber hormona de crecimiento acá. Hormona de crecimiento. ¿Y quién incrementa la hormona de crecimiento? Hay otro factor muy importante acá para la ganancia muscular. El sueño. En el sueño se incrementa la hormona de crecimiento. Ahí tomen foto de esas ideas, por favor. A ver, ¿qué hay en estas cosas acá? ¿Qué mostrarlo de explicar? ¿Qué son estos? Factores que promueven La ganancia cerebral. la ganancia muscular, la síntesis proteica en general, sí, muy bien, la síntesis proteica. Y hemos visto de que algunos están relacionados, ¿no? Y ahí vemos de que el sueño promueve la liberación de hormona de crecimiento. Muy bien. Muy bien, preguntas hasta acá. Entonces, ahí tenemos una célula y vemos, miren, la insulina, el factor de crecimiento de insulina, IGF-1, que están promoviendo, activando BBA-AKT. ¿Dónde estaba esta proteína? Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, simplemente le cambié el nombre. ¿En dónde estaba este par? En la señalización de insulina, por eso está aquí. Pero vemos que proteína quinasa B, AKT, ¿dónde está activándose en ese contexto? En el contexto también del factor de crecimiento de insulina 1. O sea, la insulina y el factor de crecimiento de insulina 1, ¿qué están haciendo? Activando la señalización que de alguna manera activa a proteína quinasa B, AKT. Y AKT, proteína quinasa B, ¿qué hacen, Carlos? ¿Qué están haciendo ahí? Promoverlo. Está moviendo a mTOR es muy importante en el metabolismo, sobre todo los chicos que se van para deporte. Una proteína. Hay varios estudios que están haciendo una estimulación a esta señalización para aumentar la masa muscular en las personas. Pero recuerden, es todo esto. Si usted descuida esto, si aumenta esto, tiene consecuencias como, por ejemplo, caída de cabello, ¿qué más? Otra cosa. Cosa más seria, por si acaso. La fertilidad se inhibe. ¿Qué más se puede inhibir? El tema de, o sea, el aspecto sexual, ¿no? Impotencia sexual, todo eso, precoz, la persona. Precoz es cuando eyacula muy rápido la persona. Nos puede pasar a los hombres, ¿no? Musculoso, como habíamos dicho, no todo cuerpón. Pero pobre chica, no, o sea, una decepción para la pobre señorita. Puede pasar, o sea, hay músculo, pero puede descuidar de las partes. No, y aparte que se afecta el metabolismo de múltiples cosas, ¿no? Las investigaciones recién nos están dando un panorama, pero hay mucho más. ¿Se entendió esto tan mTOR? Es una proteína, ¿no? Es muy buena pregunta, es un complejo proteico. Varias proteínas ahí, pero por simplicidad no les estoy hablando mucho más de eso. Ahora, ¿qué hace el mTOR? Activa diferentes componentes que promueven la síntesis proteica. ¿Qué cosas son estos, chicos? Son factores de transcripción. ¿Se acuerdan para qué servían los factores de transcripción? ¿Para qué era un factor de transcripción? ¿Se acuerdan? Bien. ADN, ¿qué sería? Luego. ¿Y qué eran los factores de transcripción? Eran proteínas que ayudaban a que se forme el ARN mensajero. Eso era un factor de transcripción. Y habíamos dicho factores de transcripción que tenían una apariencia. ¿Cuál era esa apariencia?
que tenía deditos de zinc. Ah, de zinc. De zinc. Entonces hay algunos factores de transcripción que tienen dedos de zinc. Y ahí se integra también el metabolismo de minerales. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nuevamente, la insulina, el factor de crecimiento de insulina tipo 1 que hace, activan a PKB y AKT. ¿Y esto qué activa? mTOR. ¿Para qué sirve? Para activar factores de transcripción, ¿no?, que van a formar ARN mensajero para la formación de proteínas. Un solo tipo de proteína, cientos de proteínas. En este caso, como el músculo está haciendo, digamos, esfuerzo, está hipertrofiándose, va a aumentar de tamaño. Esa es la base. Por eso ustedes, cuando trabajan con sus pacientes que son, digamos, de ejercicio, son deportistas de repente, traten de incentivar que tiene que estar todo esto balanceado. ¿Sí, digamos, estimado? Pero ¿qué es IGF-1? Factor de crecimiento de insulina, tipo 1. Es un receptor. No, el IGF-1 es un factor de crecimiento también. Factor de crecimiento. Que se libera en estado alimentado, se libera para promover el crecimiento de las células, en este caso para promover la masa muscular. Y hay algo que he notado, y ustedes van a notar en algún momento: el estrés. El estrés es eso. Por eso algunas personas dicen, oye, estrés psicológico, por si acaso, ¿no? Estrés físico es otra cosa, estrés asociativo es otra cosa. Estrés psicológico. Por eso algunos dicen, estoy bien cansado, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Que la persona está toda cansada durante el día y dice, pero hoy no dejo de perder mi rutina. Y va de igual manera al final. Entonces, ese estrés psicológico es como que la persona hace ejercicio y luego por el otro lado no está teniendo resultados muy buenos. Pues, hay personas que paran preocupadas, entonces no ganan masa muscular rápido, puede ser eso. ¿No? Pero por eso es muy importante. Yo escucho personas que dicen, el gimnasio no relaja. Esa es la actitud. Porque si lo relaja, quiere decir que el nivel de estrés psicológico se reduce. Y por eso les permite ganar masa muscular. Pero también hay personas que dicen, no, me aburre, me canso, me da flojera levantarme temprano. ¿Qué está habiendo ahí? Y la ganancia muscular no va a ser tan efectiva, ¿no? Bueno, claro, si se mete estas cosas en exceso, cualquiera, ¿no? Pero hablamos de un individuo normal que está consumiendo proteína en cantidades, ¿no?, dependiendo de su requerimiento, sus hormonas, ¿no? Todo eso. Muy bien, más preguntas por acá. El AMPK. Es una vía de señalización también relacionada, por ejemplo, a neoplasia, a inflamación. O sea, la inflamación activa esto. ¿No? Por eso una persona con obesidad, ¿en obesidad qué hay? Inflamación sistémica crónica de bajo grado, ¿cierto? ¿Y esa inflamación qué hace? Activa estas vías y inhibe el mTOR. Por eso en la obesidad hay masa adiposa y la masa muscular no aumenta fácilmente de tamaño. ¿En dónde más hay inflamación? ¿En qué escenarios? En obesidad y qué más. Bien. ¿En dónde más hay inflamación? Sí. En la edad. En la edad. Por eso la edad, o sea, mientras más aumenta la edad, más difícil se hace ganar masa muscular. En cambio, un joven, ¿han visto los adolescentes, los jovencitos, hacen ejercicio rápidamente ganan masa muscular? Porque tienen todo el escenario propicio, ¿no? Pero en cambio una persona ya mayor de edad, por ejemplo, ya es difícil ganar masa muscular por el tema de la edad. O sea, la edad juega mucho con la inflamación. Por eso, mientras más aumenta la edad, ¿qué pasa en las personas? Hay una condición que pasa, sarcopenia. ¿Se ha visto más o menos eso, no? Disipando la sarcopenia. Y la reducción de masa muscular por cáncer, por inflamación, ¿cómo se llama? Caquexia. Muy bien. Muy bien, chicos, tomen apuntes ahí. Tomen foto que lo actualizo
No me gusta enseñar por un tema de examen, me gusta enseñar para que ustedes aprendan cosas, por eso surgen ideas nuevas y las pongo, ¿no? Yo no soy egoísta con el conocimiento, me gusta enseñarles todo lo que sé.